Queridos estudiantes, este tutorial tiene como propósito profundizar en toda la temática de lectura crítica para que ustedes se guíen en la realización de la tarea 4, que es un cuestionario que permite fortalecer sus competencias en lectura crítica. La intención de la tarea 4 y de este recurso educativo digital es valorar la capacidad que tienen ustedes como estudiantes para comprender, interpretar y evaluar diferentes tipos de textos. Tienen dos enfoques muy particulares. El primero es la comprensión general de los textos y la segunda parte es para saber cómo ustedes valoran esos textos y pueden tener una profundidad en la lectura crítica. Bueno, y entonces, ¿qué es la lectura crítica en realidad? La lectura crítica es toda esa capacidad que tiene usted como estudiante para poder entender, interpretar y evaluar textos, que son textos de la vida cotidiana, pero no llegan a ser textos especializados. ¿Okay? Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Y segundo, en cuanto a la tarea 4, es la tarea que nos permite profundizar en esa temática de la lectura crítica, que usted cuando lea logre interpretar, aprender y asumir una postura crítica frente a lo que está leyendo. Esta tarea, recuerden que consta de 125 puntos y tiene dos intentos. ¿Qué es dos intentos? Que tú la puedes hacer dos veces y queda la calificación más alta que se obtenga entre esos dos intentos. El tiempo máximo son 90 minutos y son solamente 20 preguntas. Bueno, pero en lectura crítica y sobre todo para las pruebas que evalúan lectura comprensiva y en este caso lectura crítica, hay diferentes tipos de textos. Como ustedes se dan cuenta en la gráfica, tenemos textos que son continuos, literarios y continuos informativos. Los continuos literarios son las novelas, los cuentos, la poesía, una canción o una obra de teatro, todos aquellos textos que están escritos de manera continua. Y los informativos son los ensayos, las columnas de opinión, las crónicas o también pueden ser los artículos, por ejemplo, los que nosotros abordamos en el curso. Los discontinuos son, así como su nombre lo indica, todos aquellos textos que no tienen continuidad en su forma. Son caricaturas en el estilo literario o cómics en el estilo literario. Y en informativos pueden ser etiquetas, infografías, tablas, diagramas, avisos publicitarios, manuales o reglamentos. Así están divididos los textos que ustedes se van a encontrar en lectura crítica. Veamos gráficamente estos dos tipos de textos, tanto los continuos como los discontinuos. Los textos continuos son textos que permiten una lectura secuencial y que se organizan en frases, párrafos, secciones, capítulos y, por ejemplo, así como ustedes lo ven aquí en la gráfica, donde dice los pulpos, es un texto que aunque tiene una gráfica, es un texto que aparece de manera continua. Igualmente es un texto, puede ser un texto descriptivo, puede ser un texto literario, puede ser un texto expositivo y o un texto que simplemente informe. Aquí donde dice el tiempo, si ustedes se dan cuenta que aunque hay una gráfica, todo el texto sube alerta por ataques al partido político FARC o el SIDA, cuarto cartel de corrupción en Córdoba. Entonces, así como ustedes lo ven acá, así porque son textos que tú puedes leer de manera secuencial. En cuanto a los textos discontinuos, aquí tenemos unos ejemplos donde hay una infografía. Dice, ¿qué sucede una hora después de tomar una lata de Coca-Cola? Y dan el paso a paso y colocan
una gráfica y después describen, están informándonos. Entonces, es un texto discontinuo. Aquí hay una caricatura. Entonces, aquí está Coné hablando con su tío y aquí entonces este es un texto discontinuo literario porque es una caricatura, un cómic. Y luego aparecen los textos informativos, des en cuenta que esta es una infografía donde habla de qué se tratan los textos informativos. Entonces, esta es la forma como se clasifican tanto los textos continuos como discontinuos y son los tipos de texto que ustedes encuentran en la prueba de lectura crítica. Recordemos entonces, los textos continuos son continuos literarios o continuos informativos. Los continuos literarios son todos los textos que se leen de forma secuencial y se organizan en párrafos o capítulos, que por lo general son novelas, cuentos, poemas, canciones, obras literarias o dramatúrgicas. Y los continuos informativos son todos aquellos que aunque se leen bien de forma secuencial, también podemos encontrar imágenes en ellas o pueden ser ensayos, columnas de opinión, crónicas, textos de divulgación científica. Y los textos discontinuos, entonces, también se dividen en informativos y en literarios. Recordémoslo muy bien. Miremos acá entonces recordemos que son los textos que no se leen de manera secuencial y que pueden incluir gráficas, fotografías, tablas o diagramas, infografías, tablas estadísticas, avisos publicitarios, manuales o señales. Y los discontinuos literarios, entonces, son los cómics, las caricaturas o simplemente historias gráficas. Aquí tenemos el ejemplo de un texto continuo literario que consta de 2 párrafos, donde en el primer párrafo tenemos 5 frases y en el segundo 2 frases. Así nos damos cuenta entonces que es tomado también de una obra literaria llamada El Cuervo de Edgar Allan Poe. Y ahora tenemos un ejemplo de un texto discontinuo literario, donde ustedes se dan cuenta que tenemos una historieta de Mafalda que es tomada, pues lógicamente, de su autor Quino y narra una historia dentro de su historieta. Esta es una forma de un texto discontinuo literario. Ahora tenemos el ejemplo del texto continuo informativo. Como ustedes se dan cuenta, nos están diciendo sobre qué es lo que está sucediendo con el calentamiento global, nos están contando algunos aspectos históricos del calentamiento global y nos están entonces dando información puntual sobre este tema. Así es un texto continuo informativo. Tenemos ahora el texto discontinuo informativo, donde, como ustedes se dan cuenta, a nivel gráfico nos informan sobre un tema específico. En este caso, cómo ayudan las redes sociales y nos muestran los beneficios de cada una de esas categorías de manera gráfica, puntual, con muy pocas palabras y con varias imágenes. Esa es la forma como se presentan los textos discontinuos informativos. Este video profundiza entonces en los tipos de texto que se van a encontrar en las pruebas de lectura crítica y en el propósito de la lectura crítica, que es que ustedes comprendan, interpreten, analicen y den sus puntos de vista frente a los textos que se proponen. Recuerden bien, analizar, revisar y responder la totalidad de las preguntas que se van a encontrar en el cuestionario de la tarea 4 para obtener una excelente calificación.
Entonces, nos vemos más adelante y gracias por ver completo el tutorial.